Saludos cordiales. Iniciamos con la primera clase de fisiología, programa de enfermería. Y por supuesto, como les había mencionado en la clase inaugural, importante que nos rijamos por el programa. El programa es el contrato entre docentes y estudiantes, están si se quiere, las normas de convivencia, es decir, dentro del programa está lo que ustedes como estudiantes deben aprender de fisiología y en consecuencia, como es lo que pretendemos que ustedes aprendan, es lo que se les va a preguntar en las evaluaciones. Entonces, préstenle mucha atención al programa. Cada uno de los puntos que menciona el programa son los que ustedes necesitan aprender de la asignatura fisiología, enfermería. Y repito, en consecuencia es lo que se les va a preguntar en las evaluaciones. Por eso van a ver que en cada una de las clases les voy a colocar inicialmente el programa de la asignatura. En este caso les presento el programa de la unidad 1, Introducción a la Fisiología Humana, que son las tres primeras clases que vamos a ver correspondientes a la unidad 1. El primer punto a tratar en esta introducción a la fisiología humana, por supuesto, vamos a comenzar con definición de fisiología humana. Segundo, comprender la relación entre la fisiología con otra ciencia biológica, y así también hay otros puntos importantes que deben aprenderse, deben reconocer dentro del estudio de la fisiología humana. Cada uno de esos puntos son importantes, revísenlo. Las clases serán orientación, serán guía para ustedes aprender fisiología, pero todo lo que tienen que aprender está en el programa, ¿sí? Entonces ríjase por el programa y las clases van a ser una orientación para su aprendizaje. Estas tres primeras clases van a comprender introducción a la fisiología humana y mecanismos de transporte a través de membranas biológicas. Comenzamos con la definición de fisiología humana. Siempre cuando escuchen hablar de fisiología, piensen en función, funcionamiento del organismo, funcionamiento, bien sea en este caso que estamos viendo fisiología humana, funcionamiento del organismo humano. En la siguiente lámina vamos a ver las distintas divisiones o clasificaciones de la fisiología, pero en este momento para definir fisiología podemos decir que es el estudio de la función biológica desde los mecanismos moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, y cómo el organismo en conjunto lleva a cabo tareas particulares esenciales para la vida. Desde el punto de vista etimológico, el término fisiología deriva del griego physis, que significa naturaleza, y logos, conocimiento, estudio, tratado. Pendiente. Fisiología tiene que ver con función biológica, desde los distintos niveles de organización, desde moleculares hasta órganos y sistemas. Funcionamiento, funcionalidad, es fisiología. La división de la fisiología de forma didáctica, es decir, una clasificación para su estudio, podemos dividirla en fisiología animal, dentro de la cual se incluye esta fisiología humana, fisiología vegetal, fisiología general, fisiología celular, fisiología especial y fisiología comparada. Son las divisiones de la fisiología. Ya les mencioné que dentro de la fisiología animal está la fisiología humana. Trata de los procesos del reino animal y más específicamente la fisiología humana, los procesos de la especie humana, los procesos biológicos, funcionalidad, función biológica del organismo humano. Fisiología vegetal, procesos del reino vegetal. Fisiología general, aspectos de las funciones vitales que son comunes a todos los organismos. Por eso lleva el apellido general. Fisiología celular, función de unidades más complejas. Nefrón, hepatocito. Es decir, funcionalidad de la unidad fisiológica y anatómica del todo ser vivo, que es la célula. Fisiología especial, estudia un grupo especial de seres vivos. Y fisiología comparada, estudia una función considerada a lo largo de la escala zoológica. El punto que nos compete estudiar nosotros como fisiología enfermería es la fisiología humana.
Y para estudiarla primero tenemos que saber qué es la fisiología humana. Una definición sencilla se presenta en esta lámina como ciencia que estudia las funciones del ser humano en ausencia de enfermedad y patologías. Muy importante esto último. Fisiología es funcionamiento normal del ser humano. Fisiología humana, funcionamiento normal del ser humano. Ciencia básica derivada de la fisiología animal. La fisiología humana estudia desde el funcionamiento de los órganos que componen el ser humano y su interrelación hasta el funcionamiento de las células que lo componen, los distintos niveles de estudio, desde nivel molecular hasta el nivel de aparatos y sistemas. La fisiología humana se relaciona estrechamente con la anatomía, ya que entre ambas se llega al conocimiento de la función y la forma de todas las estructuras corporales. Les había mencionado en la clase inaugural que la asignatura básica, la asignatura base para la comprensión de la fisiología es la anatomía y también la bioquímica. Pendiente de revisar esos conocimientos porque si los tienen bien asentados les servirán mucho para aprender fisiología. Relación de la fisiología con otras ciencias. El objetivo final de la investigación fisiológica es entender el funcionamiento normal de células, órganos y sistemas. No me cansaré en repetírselo. Fisiología es funcionamiento normal de los distintos niveles de organización, desde el nivel molecular hasta el nivel de aparatos y sistemas. Una ciencia relacionada es la fisiopatología, pero la fisiopatología estudia funcionamiento patológico. Fisiología es funcionamiento normal. La fisiopatología y el estudio de la fisiología se complementan entre sí, como pueden ver. Primero se estudia la fisiología porque tenemos que conocer cómo funciona normalmente el organismo humano, para luego ver qué es lo que se aparta de la normalidad, es decir, lo patológico, que vendría a ser el funcionamiento patológico o fisiopatología. Las distintas divisiones de la fisiología se presentan en esta lámina. Ven como en el centro tenemos fisiología general y a partir de allí o a ella convergen las otras ramas. Fisiología general, tenemos citología o histología como integración de estructura y función a nivel elemental, a nivel de células y tejidos. Y ella confluye en fisiología general. Dinámica de procesos elementales como biofísica y bioquímica, en ella converge también fisiología general. La fisiología comparada y fisiología aplicada. Fisiología comparada en el caso de la zoología, que estudia el funcionamiento normal de todos los organismos del reino animal. Y por supuesto, junto con la funcionalidad va de la mano la morfología o la estructura. La estructura y la función como estudio integral del organismo. Tenemos también como ciencia afín o que colabora con la fisiología, la ecología, por la adaptación fisiológica, cambio reversible, los cambios adaptativos del ser vivo en función del ecosistema. Por eso es que se relaciona la ecología con la fisiología. Entonces tenemos la fisiología ambiental también, que es rama de la fisiología. Y también la genética de poblaciones, adaptación fisiológica, cambio irreversible, microevolución, las distintas adaptaciones en la funcionalidad de los seres vivos de acuerdo al ecosistema o de acuerdo al ambiente, de acuerdo a las condiciones sociales, de acuerdo a las condiciones fisiológicas. Todo esto se relaciona con la fisiología. La fisiología aplicada, tenemos la patología humana y animal, nutrición, producción animal, ya cuando aplicamos los conocimientos fisiológicos en distintas áreas. Fisiología aplicada. ¿Por qué es importante estudiar la fisiología? El estudio de los procesos normales del organismo humano, es decir, fisiología humana, permite comprender mejor las variaciones fisiológicas existentes a lo largo del ciclo vital. Todo esto resulta imprescindible para entender
a futuro los cambios que las diversas enfermedades producen en los diferentes sistemas del cuerpo humano, así como también la acción de los fármacos y, lo más importante, la fundamentación del cuidado, núcleo de la acción de la enfermería. Y ya con esto cubrimos lo que es las bases para el aprendizaje de la fisiología y para qué nos servirá a futuro la fisiología. Las bases para el aprendizaje de la fisiología, no me cansaré de decirlo, es anatomía, tanto macroscópica como microscópica, de acuerdo como lo estudiamos aquí en este decanato de Ciencia de la Salud, y la bioquímica, bases para el aprendizaje de la fisiología. Y a su vez la fisiología nos servirá para el mejor entendimiento de la fisiopatología, es decir, funcionamiento del organismo en condiciones patológicas o en condiciones de alteración orgánica. Y también para el aprendizaje, la comprensión de la farmacología, que es la acción de los fármacos sobre el organismo para detener un proceso patológico, para curar el organismo enfermo, la acción de los fármacos. Repito, base de la fisiología, anatomía y bioquímica. Y a su vez la fisiología es base para el aprendizaje, para el entendimiento, para la comprensión de fisiopatología y farmacología. Los distintos niveles de organización del cuerpo humano ya se los había mencionado en láminas anteriores cuando hablamos de fisiología, desde distintos niveles de organización. Entonces tenemos el nivel subatómico. Recordemos que el átomo está compuesto por partículas como son los electrones, protones y neutrones. Protones y neutrones en el núcleo del átomo y en las órbitas los electrones. Ese ya es un nivel subatómico. El nivel atómico es ya la comprensión del átomo como tal en su núcleo y en sus órbitas. Los átomos se organizan en moléculas. Dos o más átomos forman una molécula. Las moléculas están presentes ya a nivel celular formando proteínas. ¿Sí? Las proteínas, que son la base de la vida, a nivel celular, recuerden, tengan presente las bases de anatomía microscópica. A nivel celular, las células del organismo vivo, un organismo vivo, específicamente el organismo humano, consta de núcleo, citoplasma y membrana celular. Es la membrana celular que separa el espacio extracelular del espacio intracelular, y en el espacio intracelular están las organelas citoplasmáticas. En el espacio intracelular es donde se producen las distintas proteínas a partir de los ácidos nucleicos. Tenemos que ir desempolvando, tenemos que ir recordando todos estos aspectos que van a ser fundamentales para la comprensión de la fisiología. Y las células se organizan en tejidos. Los tejidos a su vez forman órganos y los órganos sistemas y aparatos. ¿Sí? Y el conjunto de sistemas y aparatos conforman el organismo humano. Niveles de organización del cuerpo humano representados en esta lámina. Cuando los órganos se unen, dan como resultado estructuras más complejas que realizan una función vital, lo que se conoce como sistema del cuerpo humano y aparato. Importante esto, tenemos que saber diferenciar, es importante que sepan diferenciar sistema y aparato. Los sistemas están conformados por órganos que tienen la misma estructura y el mismo tejido. En cambio, los aparatos son la asociación de órganos que tienen distintas estructuras y distintas funciones, pero que trabajan en conjunto por un objetivo. Por ejemplo, se considera sistema muscular y se considera aparato digestivo. Diferencien bien. No es que en el examen le vamos a preguntar, escriba las diferencias entre aparato y sistema, pero es importante conocer las diferencias entre aparato y sistema para poder responder a las interrogantes que le podamos hacer. O sea, ya es un nivel de análisis y un nivel reflexivo el que nosotros exigimos en ustedes. Y para poder tener ese análisis, para poder tener esa capacidad reflexiva, deben tener el conocimiento básico. En este caso sería diferencia entre aparato y sistema. Importante esto.